Buenas tardes a todos nuestros seguidores y seguidoras de Justicia en Debate. Y en esta edición nos acompaña el doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo integrante de la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversos libros y artículos jurídicos, conferencista nacional e internacional. Sea muy bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quiero en primer lugar reconocer esta iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Junín, este podcast denominado Justicia en Debate, y me siento bastante, desde mi perspectiva personal, con mucha satisfacción por esta invitación, la cual agradezco. Doctor, no, es un honor para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa y de visita también en la Corte Superior de Justicia de Junín. Y también nos acompaña como co-conductora nuestra colega Jacqueline Inga. Gusto en saludarte, Jacqueline. Muchas gracias por la presentación, Gabriel. Nuevamente le doy la bienvenida al doctor Omar Toledo. Es un gusto acompañarlos aquí con un gran ponente, con una gran trayectoria, el cual vamos a poder comentar no solamente puntos importantes de la entidad del Perú, sino también acerca de perspectivas a futuro que nos vamos a poder reflexionar y debatir en un momento. Bien, doctor, antes de sumergirnos en el análisis técnico que nos convoca este podcast, creemos que es fundamental para nuestra audiencia conocer a la persona detrás del magistrado, del juez. Su trayectoria es ampliamente reconocida, doctor, y entender los hitos que definen nos da una valiosa perspectiva. En ese contexto nos gustaría que nos comparta, doctor, ¿cuál considera que ha sido su mayor desafío profesional hasta la fecha? Mire usted, yo soy magistrado de carrera del Poder Judicial. Ingresé el año 86 con 21 años de edad, todavía estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos. Como técnico judicial, secretario de sala, juez de par letrado, juez especializado, juez superior, y actualmente me desempeño como juez supremo provisional. En ese sentido, se trata de todo una carrera entregada a la Administración de Justicia. Mi mayor desafío ha sido contribuir al desarrollo jurisprudencial de la especialidad laboral. Creo que desde nuestra perspectiva, cumpliendo nuestra misión de resolver las controversias jurídicas, nos hemos proyectado y esmerado en desarrollar una línea jurisprudencial y hemos tenido oportunidad de emitir pronunciamientos que consideramos han señalado un derrotero jurisprudencial, como cuando como presidente de la Cuarta Sala Laboral de Lima, frente a la irrupción en la jurisprudencia del presidente Huatuco, tuvimos oportunidad de plantear, mediante la aplicación de la figura del distinguish, supuestos de no aplicación del precedente, que luego han sido recogidos en la Corte Suprema, estableciendo, si se quiere, un listado de situaciones en las que no se aplica el precedente Huatuco, que más adelante ha merecido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia Cruz Llamos, en el que después de más de un año de emitido el precedente Huatuco, admite que no es de aplicación, en ese caso para los obreros municipales, y luego para quienes no se encuentran en la carrera administrativa, o cuando se trata de la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Lo que conocemos como los derechos de titularidad inespecífica en el seno de la relación laboral. De esta manera, cumpliendo nuestra función de administrar justicia, consideramos que hemos aportado al desarrollo jurisprudencial en esta materia. Doctor, definitivamente la ley 31699 ciertamente ha marcado un antes y un después en el procedimiento judicial.
Y es cierto también que toda reforma legislativa responde a una necesidad, a un diagnóstico previo de los problemas existentes. Para comprender el espíritu de la norma, doctor, ¿cuál era la problemática de fondo o la necesidad imperante que el legislador buscó corregir en el sistema anterior? Se refiere a la casación. Así es, doctor. Efectivamente, ¿no? Mediante la ley que reforma la casación laboral, lo que se ha querido es remediar de alguna forma los defectos de la regulación de la casación de la nueva ley procesal de trabajo, porque con la nueva ley procesal de trabajo, antes de la última modificatoria, se había dejado de lado varias disposiciones y normas que regulaban la casación con la ley 36636, que en sí constituían normas adecuadas, ¿no? Como por decir el primer filtro de la Corte Superior. Con la nueva ley procesal de trabajo, la Corte Superior o las salas laborales de la Corte Superior se convirtieron en mesa de partes, ¿no? Prácticamente, porque únicamente se disponía la elevación del expediente en casación, y de esta manera desaparecía ese primer filtro que antes ya existía. De tal manera que incluso planteamiento de recurso de casación fuera de término o planteamiento de recurso de casación cuando la resolución no es una resolución casable, esto es que no pone fin al proceso, es una resolución que se emite en ejecución. La ley simplemente indicaba que bajo responsabilidad la Sala Superior tenía que elevar el expediente, y esto contribuía pues a que se acumulen las causas en la Corte Suprema en casación, lo cual constituía pues digamos un contrasentido, teniendo en cuenta que la nueva ley procesal de trabajo impulsa la solución rápida de los procesos laborales. Se concentraban los procesos en la Corte Suprema, que incluso para verificar si se había o no adjuntado la tasa judicial, se encargaba a la Corte Suprema verificar esa condición de inadmisibilidad, ¿no? Entonces, eso se ha superado con la reforma de la casación laboral. Igualmente, se ha regulado de manera adecuada el tema vinculado al doble conforme, con el objeto de precisamente de garantizando la pluralidad de instancias que establecida en la Constitución, establecer un filtro previo para acudir a la casación. Y bueno, el tema de suyo interesante, que la posibilidad que ahora tiene la Corte Suprema como corte de vértice de establecer una línea jurisprudencial a través de lo que denomina la ley, la doctrina jurisprudencial, ¿no? Claro que sí, doctor. Definitivamente es enriquecedor las precisiones que nos da respecto a esta reforma, y es precisamente uno de los debates académicos más importantes en torno al recurso de casación, es su rol en la predictibilidad de las decisiones judiciales. La tensión entre la flexibilidad y la certeza jurídica es constante en ese contexto, y desde su análisis, doctor, nos gustaría conocer si usted considera que la ley logra acotar eficazmente los márgenes de discrecionalidad al calificar el recurso, o por el contrario, podría generar nuevos espacios de incertidumbre. En realidad, la finalidad de la casación, la finalidad doctrinaria de la casación, se centra esencialmente en la finalidad nomofiláctica, es decir, control normativo, la finalidad uniformadora, es decir, la uniformización de la jurisprudencia, precisamente para garantizar el principio de derecho de igualdad ante la ley, porque todo justiciable ante el mismo supuesto merece la misma respuesta jurídica del Estado. Y hay otras finalidades que establece la doctrina, como la finalidad educativa y la finalidad diquelógica, que siempre se discute, ¿no? Es decir, la justicia en el caso concreto. Si bien es cierto, nuestro modelo de casación
hasta ahora, Ley 26636, nueva Ley Procesal de Trabajo y la reforma reciente, solo recoge las dos finalidades, la finalidad normativa o nomofiláctica y la finalidad uniformizadora. Cuando uno ingresa a la finalidad normativa, es decir, el control nomofiláctico, es posible precisamente llegar a resolver el caso concreto o tomar en cuenta las particularidades del caso concreto. La reforma de la casación, como mencionaba en la pregunta anterior, tiene esa orientación, ¿no?, de lograr que se puede establecer líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema, porque mantiene, si bien es cierto, mantiene el artículo 40 que establece la posibilidad de un pleno casatorio, también permite a la Corte Suprema que en determinados casos establezca la posibilidad de dar paso a un recurso de casación para establecer doctrina jurisprudencial, que también puede ser invocada por la parte, de tal manera que la Sala Suprema pueda considerarlo según sea el caso, ¿no? Entonces, ello, añadido a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del artículo 112, que establece la posibilidad de llegar a acuerdos plenarios y en materia laboral, contencioso, administrativa, laboral, tenemos el primer acuerdo plenario 01-2023, 116, que por primera vez se llega a un acuerdo plenario entre la primera y la tercera sala constitucional transitoria que resuelven asuntos que tienen que ver con el derecho laboral público, y añadido a la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de establecer precedentes de observancia obligatoria o jurisprudencia de observancia obligatoria, y a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, que también permite establecer precedentes en materia contencioso administrativa laboral ahora. Creo que todo este elenco nos permite tener un conjunto de instrumentos que justamente tienen ese objetivo de establecer líneas jurisprudenciales que puedan orientar a la judicatura a nivel nacional. Bueno, doctor, queremos darle unas felicitaciones por su nueva publicación, que es la nueva casación laboral, análisis doctrinario y jurisprudencial de la reforma introducida por la ley número 31699. ¿Nos podría comentar las principales reformas introducidas por esta ley? Bueno, como veníamos ya desarrollando a lo largo de esta entrevista, las principales reformas que podríamos puntualizar son las siguientes. El replanteamiento o la recuperación de la posibilidad del primer filtro, que es de las Cortes Superiores, para evitar que recursos de casación que incluso no cumplen con la formalidad de la tasa judicial y no cumplen precisamente con las condiciones de admisibilidad que establece la ley, puedan ser materia de un primer filtro por la Corte Superior, con ciertamente el control de la Corte Suprema a través del recurso de queja. Por otro lado, tenemos el tema del doble conforme, que precisamente garantiza la pluralidad de instancias reconocida en el artículo 139.6 de la Constitución, y que establece que en el caso de que exista un doble conforme ya no procedería el recurso de casación. El otro tema vinculado al incremento de la summa gravaminis a las 500 unidades de referencia procesal, para de esta manera establecer que los conflictos de naturaleza económica significativa puedan llegar a la Corte Suprema, porque la complejidad de las causas va en razón directamente proporcional a la entidad económica de la misma, ¿no? Por otro lado, la ampliación de las causales de casación, aunque dentro de la finalidad nomofiláctica y la finalidad uniformizadora que tiene la casación, y bueno, la posibilidad de que la Corte Suprema pueda, digamos, desarrollar la doctrina jurisprudencial. Esto es una suerte de certiorari, ¿no?, que existe en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y de esta manera la Corte Suprema pueda erigirse en una corte de vértice
justamente y establecer las grandes líneas jurisprudenciales en materia laboral en este caso. Doctor, teniendo en cuenta su amplia experiencia laboral, podemos tener en cuenta que usted ha sido testigo directo en estas problemáticas que se presentan respecto a la casación. En este sentido, ¿qué propuesta tiene la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema? Como le había manifestado, desde la gestión de la primera Sala Constitucional y Social Transitoria, al frente de la doctora Janet Tello, se ha desarrollado estas buenas prácticas precisamente con el objeto de resolver y remontar la alta carga procesal que afronta la Sala Suprema en este caso, como es el tema de desarrollar las sentencias fuente, la motivación en serie, las caliquejas, los califondos que hemos mencionado. Y bueno, además de desarrollar las jornadas nacionales de descarga, en que precisamente la Corte Suprema, y en este caso la primera Sala de Derecho Constitucional y Social, ha respondido y desarrollado un arduo trabajo que ha permitido remontar la carga procesal que se ha producido y que, bueno, y que se sigue incrementando año a año. Y esas buenas prácticas se está continuando en la actualidad. Bueno, ya después de haber escuchado diversos puntos, múltiples problemáticas que devienen de este recurso y también de la entidad, de la institución del Perú, debemos vernos un poquito más allá, irnos un poco hacia el futuro. Es por eso que le hago esta pregunta. ¿Cuál considera que es el siguiente paso en la evolución de esta institución en el Perú? ¿Estamos en la sede correcta a la dinámica jurídica y social o ya nos exige pasar a unos nuevos conceptos, unos nuevos ajustes? ¿Qué es lo que usted considera? Creo que el derecho laboral ya no es más un derecho orientado a establecer beneficios económicos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando en nuestra época universitaria, en nuestra mamata, en la Universidad Mayor de San Marcos, nuestros compañeros de estudios se inclinaban por otras disciplinas, como el derecho penal, el derecho civil, y consideraban al derecho laboral como un derecho un tanto difícil desde la perspectiva de que tenía que el estudiante y el profesional desarrollar habilidades de la liquidación de beneficios sociales, de establecer los derechos laborales, cálculos matemáticos o cálculos actuariales en seguridad social. El derecho laboral, en términos actuales, se orienta hacia un derecho laboral protector de los derechos fundamentales del trabajador. Creo que la orientación del derecho laboral y la protección del derecho laboral está orientada a destacar en el seno de la relación laboral los derechos denominados inespecíficos en el seno de la relación laboral. Esto es, cuando el trabajador ingresa a una relación laboral, si bien es cierto, se somete al poder del empleador en virtud de la subordinación, no abdica de los derechos fundamentales que le corresponden como persona. Esto es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de sus comunicaciones, el derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, todos aquellos derechos que están en el elenco constitucional que precisamente se afecta en la relación laboral. Por ello es que el derecho laboral va orientado más bien a cautelar los derechos fundamentales del trabajador y esa es la proyección que debe tener el derecho del trabajo en términos actuales. Habiendo abordado esta parte del diseño normativo de la reforma, es ineludible tocar su aplicación práctica y hemos visionado un problema endémico que afecta la confianza en el sistema de justicia, que es la dilación en los procesos. Un punto que preocupa tanto a litigantes como a magistrados. Definitivamente es un hecho que
La justicia necesita ser lo más pronta posible, pero lamentablemente la estructura a veces no lo permite. Y en ese contexto, doctor, enfocándonos a este punto, ¿qué soluciones concretas y viables propondría usted para agilizar la tramitación de recursos de casación en la Corte Suprema, doctor? Mire usted, en la justicia contenciosa administrativa laboral, que es la sala donde actualmente nos desempeñamos desde el año 2023, se da una paradoja, ¿no? Ustedes saben que en materia contenciosa administrativa laboral, las demandas se plantean contra el Estado, trabajadores del Estado o pensionistas que están reclamando sus derechos laborales o sus derechos pensionarios. Y en muchos casos ya existe no solamente jurisprudencia consolidada, sino normas legales que establecen precisamente el reconocimiento de esos derechos, como para citar un ejemplo, el reconocimiento del 30% por preparación de clases y 5% por preparación de documentos para los profesores y directores. Ya existe una ley que establece incluso que el Estado debe reconocer administrativamente esos derechos, sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Sin embargo, no obstante ello, y no obstante que ya se ha establecido una línea jurisprudencial de que se calcula con la remuneración total íntegra, las instituciones del Estado siguen negando ese derecho. Y eso obliga a los justiciables, que en muchos casos están en condiciones de vulnerabilidad, plantear demandas en vía contenciosa administrativa, que al final llegan a la Corte Suprema, y que incluso luego, al ingresar a la etapa de ejecución, el Estado es el primero que incumple las sentencias judiciales. Entonces, es una paradoja, ¿no? El Estado genera esos conflictos y luego tiene que invertir en los órganos jurisdiccionales, en la justicia laboral contenciosa administrativa para resolver esos conflictos. Y cuando se resuelven en primera y segunda instancia, incluso la defensa jurídica del Estado sigue planteando los recursos correspondientes, no obstante saber que ya hay una doctrina consolidada. Y también genera pues, gastos en el Estado, que en muchos casos incluso acuden a la contratación de estudios particulares, ¿no? Y bueno, ese es el nivel de conflictividad que existe. Entonces, en la Corte Suprema, en la primera sala constitucional transitoria de la Corte Suprema, nos encontramos el año pasado, el anteaño, con más de 10.000 expedientes al año para resolver. Entonces, bajo la presidencia de la doctora Janet Tello, en los años 2023, 2024, en la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, desarrollamos buenas prácticas, entre ellas las sentencias fuente, que viene a ser la motivación en serie, que autoriza el artículo 9 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y de tal manera que se ha podido establecer sentencias fuente, 4 sentencias fuente. La primera, que tiene que ver con la bonificación por preparación de clases; la segunda, con la aplicación, digamos, hacia el futuro y no retroactiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Control; la sentencia fuente número 3, que estableció 13 reglas respecto a la reposición de los trabajadores bajo la Ley 24041; y la sentencia fuente número 4, que tiene que ver con el derecho que tienen los trabajadores de salud que prestan servicios en las zonas urbanas marginales, una bonificación del 30%, precisamente. Y de esta forma, estableciendo sentencias fuente, los siguientes procesos o los siguientes recursos de casación se resolvían de una manera más breve, citando la sentencia fuente a través de un código QR. Y eso ha permitido resolver de manera más rápida y atender más casos judiciales en vía de casación. A lo que se ha añadido la buena práctica también en ese periodo, y que se está continuando también, ¿no?, en la actualidad, la buena práctica que tiene que ver con los llamados
califondos en aquellos casos en los que ya es evidente, por decir, la sentencia de segunda instancia había resuelto aplicando el precedente Huatuco a un caso que tiene que ver con la 24041 y si ese es el único argumento del superior, evidentemente ameritaba un califondo para no entrar ya a la citación a una audiencia de casación, sino resolver en el auto calificatorio, nulificando la sentencia para que el superior se pronuncie nuevamente sobre el fondo. Y los casos de las caliquejas, ¿no? Porque en muchos casos, como está diseñado en el recurso de queja, cuando se declara fundado un recurso de queja, la Sala Suprema ordena que se remita el expediente para luego resolver, programando una calificación primero y, de ser el caso, el fondo. Sin embargo, se ha incursionado en esta buena práctica, la caliqueja, que a propósito de analizar la queja, si digamos se declara fundada el recurso de queja y si se tiene si se cuenta con los instrumentos, es decir, con las instrumentales correspondientes, sentencia de primera instancia, segunda instancia, recurso de casación, y los actuados como la demanda, que normalmente se elevan vía digital, inmediatamente resolver la calificación, es decir, ya no devolver el reenvío a la Corte Superior para que nuevamente sube el expediente, sino, si se declara fundada la queja, inmediatamente en el mismo auto resolver si es procedente la casación o si es improcedente la casación. Claro. Entonces, se ha desarrollado esas buenas prácticas en ese periodo y actualmente en la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que ahora ya bajo la presidencia del doctor Jorge Salas Arenas, se está desarrollando igualmente, se está continuando con esas buenas prácticas, ¿no? Doctor, es definitivamente esclarecedor lo que nos comenta y precisamente ya que yo vengo laborando en la Corte de Junín, en el área de contencioso administrativo, me llama poderosamente la atención esto que nos ha mencionado acerca de la casación respecto al 30% y 5% por preparación de clases y preparación de documentos de gestión, doctor. Justamente hace poco hemos tomado conocimiento de la casación 40038-2022 que versa sobre los conceptos no remunerativos que hay que descontar de las liquidaciones, etc. Doctor, en este contexto, ya que los juzgados de contencioso administrativo se encargan generalmente pues, de liquidar las pensiones de un gran sector de trabajadores públicos, llamemos principalmente al área de la carrera magisterial, ¿cómo podríamos entender un poco con más precisión por qué habría que descontar estos conceptos y a qué se refiere en todo caso la remuneración total, que ya no tendría que tomar en consideración estos conceptos, doctor? No, bueno, los pronunciamientos de la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria han sido uniformes en ese sentido. Tenemos la sentencia fuente número 1 y también los pronunciamientos que antes se han estado dando respecto a este tema, ¿no? Definitivamente, cuando se hace mención a la remuneración total, que está recogida incluso en la ley reciente, en los pronunciamientos que hemos tenido, es que precisamente si hablamos de remuneración total, es la remuneración total o íntegra. Es decir, analizando el concepto de remuneración, no solamente desde la perspectiva de la que pudiera señalar o no una norma como un decreto supremo, sino desde la perspectiva de lo que entendemos por remuneración, más allá incluso de la normativa nacional, haciendo un control de convencionalidad. El convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo entiende qué es remuneración, o nos conduce a identificar qué entendemos por remuneración, que es todo lo que percibe el trabajador que sea de su libre disposición, y en consecuencia no se admite, digamos, la posibilidad de que se pueda establecer descuento alguno, si se entiende que estamos ante una remuneración total e íntegra. Incluso en muchos casos también se ha apreciado esas situaciones en ejecución de sentencias, ¿no? Y
Eso ha sido motivo incluso de casación. En esos casos no hay casación frente a un auto que se emite en ejecución de sentencia. Pero precisamente la nueva ley que reforma la casación permite que la Suprema, la Corte, con el objeto de cautelar precisamente la doctrina jurisprudencial, pueda conceder excepcionalmente la casación, como en efecto se ha dado en algunos casos. Estamos hablando de la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio. Claro, doctor, definitivamente esta charla es enriquecedora y no solo se queda en este contexto de este programa, doctor, permite que alcance justamente tanto al área de abogados que van a tratar de dar apoyo a los justiciables y también a quienes tienen interés pues, en conocer un poco más sobre esta reforma que, como bien lo ha dicho el doctor hace un momento, busca cautelar los derechos de quienes están litigando. Doctor, ya para esta última parte, y permítame decirle que ha sido bastante aleccionador esta charla que hemos sostenido, a modo de síntesis quisiera pedirle una reflexión final, considerando que nuestro podcast es seguido por profesionales y futuros abogados de este distrito judicial. ¿Qué mensaje o recomendación clave le gustaría transmitir sobre la importancia y el correcto uso de la casación laboral para la consolidación de la justicia en el país, doctor? Mire, la casación laboral es un recurso extraordinario, ¿no? Y creo que eso debe ser entendido en su cabal dimensión. El recurso de casación no es un recurso impugnativo como el recurso de apelación en que se puede ventilar hechos, se puede valorar pruebas. Y precisamente allí hay una gran responsabilidad por parte del gremio de los abogados. Y creo que en eso los abogados, veo el Colegio de Abogados de Lima que está planteando diplomados de capacitación, ¿no? Hemos tenido oportunidad de participar en esos eventos para capacitar a los abogados en este nuevo diseño de la casación, que es sumamente especializado, ¿no? Entonces, en otras latitudes existen, como en Italia, existen abogados especializados en casación, precisamente porque se necesita desarrollar una técnica especial. La nueva ley otorga una serie de recomendaciones para poder plantear un recurso de casación, para poder enfocar o encuadrar adecuadamente en lo que significa la infracción normativa o el apartamiento de la jurisprudencia. Y también aquí hay una gran responsabilidad, y creo que las universidades están tomando conciencia en eso, para que en la formación de los abogados precisamente se incida en este tema, ¿no? Y evitar que el recurso de casación se convierta en un recurso más dilatorio, ¿no? Para continuar con la controversia, ¿no? Y en ese sentido, en la casación laboral, que se ha establecido ya desde la nueva ley procesal de trabajo, el carácter no suspensivo de la casación, ¿no? Y esa es una medida evidentemente orientada a desincentivar los recursos de casación con fines meramente dilatorios. Pero además creo que se requiere de una gran labor, y aquí también debemos destacar la labor de la Corte Superior de Justicia de Junín, que permanentemente viene desarrollando como este curso de especialización en materia laboral. Próximamente, me parece que el sábado 26 van a tener una larga jornada de debate sobre temas procesales laborales, y el Congreso de Derecho Laboral que viene en el mes de agosto, lo cual evidentemente es un esfuerzo del Poder Judicial y de esta Corte Superior en ese afán de capacitar. Esfuerzo encomiable que hay que reconocer. Doctor, muchas gracias por sus comentarios y por los elogios también, que los recibimos con mucho gusto, doctor. Muy amable. Bueno, queremos decirle muchas gracias a usted, doctor Omar Toledo, por acompañarnos en este espacio en el cual hemos tenido momentos reflexivos, hemos podido comentar de diversas problemáticas que atañen no solo al doctor, sino también a todos los que hacen uso de la ley,
Y por eso que vamos a cerrar esta edición de Justicia en Debate, en el que pudimos conocer la trayectoria del doctor Omar Toledo Toribio. Y los invitamos a vernos a los miércoles a las 6 de la tarde por este canal y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Asimismo, también no olviden de revisar en nuestra página web.